Hola, buenas noches. Mi nombre es Edgar Eduardo Botella Valadez del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy cursando la carrera de Ingeniería en Logística. Esta es la materia de Estadística Inferencial 2, Regularización 2, impartida por el docente, el ingeniero Juan Morales. Y bueno, pues hay algunos ejercicios a continuación que vamos a estar elaborando, algunos de manera con calculadora y otros ejercicios que ya tenemos ahí resueltos. Ahorita nos va a tocar hacer las comprobaciones con Minitab y calculadora, ¿no? Dice nuestro primer ejemplo nuestro primer ejercicio, que es el 10.2 de correlación, nos dice basura desechada y tamaño de la familia. En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Arizona, se obtuvo el peso total en libras de basura desechada en una semana y se registró el tamaño de la familia de 62 hogares. Se utilizó Minitab para calcular el valor de coeficiente de correlación lineal de 0.758. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre el peso de la basura desechada y el tamaño de la familia? Explique. Bueno, nos dice que aquí ya tenemos la respuesta de coeficiente de correlación lineal y pues que fue 0.758, ¿no? Y como respuesta que tenemos que sí existe una correlación, ya que el valor de 0.758 está muy cercano al 1 que nos indica la existencia de una correlación lineal. De igual forma, analizamos con lógica que entre mayor cantidad de personas es mayor la cantidad de basura generada, ¿no? Nos dice correlación de ejercicios 10.2, ¿no? Estaturas de madres e hijas. Se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madres e hija. Al utilizar Excel con unas estaturas de madres e hija, se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.693. Según datos de la National Health Examination Survey, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y las de sus hijas. Explique. Bueno, aquí ya, pues ya prácticamente ah, nos da ya un resultado, ¿no? Sí existe una correlación, ya que pues el valor nuevamente de 0.693 está muy cercano a lo que nos indica la existencia de una correlación lineal, aunque no muy fuerte, ya que el ser estatuas incluyen otros factores para como la genética, en el cual entran los padres también y están medidas tienden a variar, ¿no? Bueno, vamos a brincar nuestro tercer ejercicio. Nos dice, tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del CL de Walshler de un grupo de sujetos según datos de Staplift in Brain Size, Head Size, and Intelligence Quantitative and Monozygotic Twins del tramo ET al Neurological Volume 50, Number 5. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CL? Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligente, más intelligent tamaño del cerebro. Sí, parece que son más inteligentes, ¿no? Pero dice que no tenemos evidencia suficiente para determinar que hay correlación, ¿no? Pero ahorita vamos a hacer el ejercicio, ¿no? El cual nosotros ya lo tenemos ya aquí ya para hacerlo, ¿no?
Aquí tenemos, ¿no? Nuestro cerebro intelectual, ¿no? Y el tamaño del cerebro, ¿no? Wow, gracias, Otto. Ay, mijito. ¿Cómo andas, papás? ¿Todo bien, preguntitas? ¿Qué, papá? ¿Y tú? Bien, hijo. ¿Cómo están por allá? ¿Todo bien? Bien, Qué bueno, hijo. todo al 100%. Lo que podemos ver es de que tenemos un S de 15.023.8, un coeficiente de 61.83 más 0.02862. Como vemos en esta parte, se muestra el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y SI de coeficiente intelectual. El SI es el coeficiente intelectual. Aquí tenemos nuestro residual, donde podemos aquí ver en porcentajes y el residual, ¿no? Cómo están aquí atravesando nuestras líneas, ¿no? Fit-labio versus fits y en nuestro histograma, ¿no? En resumen de modelo, tenemos, ¿qué es esto, no? En nuestro análisis de varianza, tenemos la fuente, el SC, MSF y el P, ¿no? En la regresión tenemos que es 1, un SC de 59.87, MS 59.872. Tenemos un error de F de 8 y SS de 1805.73, ¿no? En total tenemos 1865.60. Hace tanta regresión. Regresión, el número de variables X
regresión simple. Vamos aquí a seleccionar en la columna Y el coeficiente intelectual y columna X tamaño de cerebro, ¿no? Vamos a seleccionar el tipo de modelo de regresión, que va a ser lineal. Y el nivel de eficacia vamos a dejar el 0.05, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es la relación entre coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. No es estadísticamente insignificativa, ¿no? Tenemos que está un poco más alejada del 1, ¿no? Entonces, nuestro valor de P es de 0.620. El porcentaje de variación explicado por el modelo, pues tenemos que es bajo, ¿no? El modelo de la regresión explicado que es del 3.21% de la variación en coeficiente intelectual, ¿no? Y una correlación entre X y X, sí existe correlación, ¿no? The correlation between coefficients intellectual en tamaño del cerebro, sí, centímetros cúbicos, is not statistically significativo. So, pues esa es la forma de ver nuestra gráfica lineal, ¿no? La regresión para coeficiente lineal, ¿no? En centímetros cúbicos. Y pues tenemos las estadísticas y el modelo lineal y el modelo alternativo cuadrático, ¿no? Que es viene siendo este, ¿no? Pues bueno, en los siguientes ejercicios, en los siguientes ejercicios de regresión del 10.3 nos dicen definición, nos dice que cuando se trabajan en dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que esta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 es la ecuación de regresión que representa el cambio marginal que ocurre entre Y cuando X cambia una unidad, ¿no? Y si en un diagrama de dispersión un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos, los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica en la recta de regresión, ¿no? Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre el valor Y muestrado observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, un residuo igual a Y observada y Y predicha Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se ha reemplazado por el valor residual y observada y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos E, Y,
Nuestra ejercicio dice estaturas de madres e hijas. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y se midieron sus estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es 0.693 y la ecuación de regresión es de donde Y es 69.0 o 0.0849. Aquí donde X representa la estatura de la madre. Según datos de la National Health Examination Survey, la estatura media de las madres es de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas es de 63.3 pulgadas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas, ¿no? Aquí vamos a resolver nuestro problemita. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es llegar a nuestro resultado. Tenemos que para la Y predicha tenemos que son 69.0 menos 0.0849. Ahí tenemos nuestro resultado. De 69. Ahora 69.0 menos 0.0849 nos da un total de un resultado de 68. 108. Nos da 68.9151. Dice, determinación de ecuación de la recta de regresión y predicciones en los ejercicios 13 a 28. Utilice los mismos conjuntos de datos que en los ejercicios de la sección 10.2. En cada caso, determine la ecuación de regresión, permitiendo que la primera variable sea la variable de predicción X. Calcule los valores predichos indicados siguiendo el procedimiento de predicción descrito en la figura 10.5. Medidas de presión sanguínea. Calcule la mejor presión sanguínea sistólica predicha en el brazo izquierdo si la presión sanguínea sistólica del brazo derecho es de 100 mililitros. Brazo derecho, y tenemos nuestras medidas aquí, que son las que quieren que calculemos, ¿no? 102, 101, 94, 79 y 79, y del brazo izquierdo 175, 169, 182, 142, 144, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a abrir aquí nuestro Minitab. Perdón.
Vamos a ir a estadística, regresión y a gráfica, ¿no? Brazo derecho en Y y en la de predictor X vamos a poner brazo izquierdo, ¿no? Vamos a gráfica, residuos para las gráficas regular y vamos a seleccionar 4 en 1, ¿no? Gráficas 4 en 1. Damos OK. Aquí tenemos nuestros resultados, ¿no? Que es de 2.33 más 0.5719 del brazo izquierdo, ¿no? Y para la gráfica de probabilidad normal, para ajustes, para la orden y nuestro histograma, ¿no? Y volvemos al resumen del modelo. En el análisis de regresión, ¿no? Del brazo izquierdo versus brazo derecho, ¿no? Tenemos que la ecuación que nos arroja está en 2.33 más 0.5719, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Nosotros ya aquí la tenemos ya capturada, ¿no? Con lo cual es allá nosotros para resolverla. Punto 33 más 0. Que nos da un resultado de 2.90, que es lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Entonces el resultado es 2.9019, ¿no? Vamos a ver aquí en nuestro resumen de modelo. Tenemos una S de 6.54591, una R cuadrada de 75.18% y en nuestros análisis de varianza tenemos que el source, las sources, en la regresión errónea en total tenemos en un DF de regresión del 1, el SS de 389.453, un DMS de 389.453, F9 0.09, un valor de P de regresión de 0.057, ¿no? Nuestro error en DF es de 3, en SS de 128.547, en MS 42.849 y en total tenemos en DF de 4 con SS de 518.000. Asistente. Vamos a revisarlo con el asistente, ¿no?
Vamos a ir a asistente, regresión, número de variables, en regresión. Vamos a dejar seleccionado el brazo derecho para la columna X. Y aquí podemos ver nuestra relación between Y and X, que nos dice que la relación, this test is based on the level of risk that you're willing to accept, concluding the relationship exists between Y and X when it does not. If the consequences of incorrectly concluding that a relationship exists in sever are smaller and will reduce your decision making these type of errors. If the consequences are of overlooking a potential relationship of several large and will reduce consequence of overlooking potential relationship is severe. A large will reduce your risk of making this type of error. You might or might not choose to use as a strict decision rule if the rule p-value is less than a. You can conclude that a relationship exists with an acceptable level of risk. Dice que es aceptable con un leve bajo porcentaje de riesgo, ¿no? If the p-value is visible close to a, many practitioners consider this as a marginal evidence of a relationship that might be worth further exploration, perhaps with a larger sample, you know? Y aquí nos dice, ¿no? La variación explained by the model. Lo que nos dice que aquí que está un poco alto, ¿no? Ya está en un 75.18% of the variation en brazo derecho, que me explained by the regression model. En este modelo de regresión, podemos explicar que está un poquito alto, ¿no? La correlation between Y and X nos dice que relation between brazo derecho and brazo izquierdo is not statistically significant, you know? Aquí tenemos nuestra regresión. Regresión por brazo derecho en brazo izquierdo, Model Section Report. Nuestro reporte de selección de brazo derecho y de regresión, el cual podemos ver aquí, ¿no? Del brazo izquierdo. Aquí tenemos nuestra curva fuerte, strong curvature, large residuals, clusters, and unequal variations, you know? Aquí tenemos nuestra X y nuestra predicted Y basado en un 95%, ¿no? De predicción de prediction plot. Y pues bueno, aquí en nuestro reporte, en la tarjeta de reporte nos dice que amount of data, dice your sample size and phi, it's not large enough to provide a very precise estimate of the strength of a relationship. Measures of strength of a relationship, such as R squared and R squared adjusted, can vary a great deal. To obtain a more precise estimate, large samples, typically 40 or more, should be used. There are no usual data points. Unusual data points can have a strong influence on the rules.
because you have less than 15 data points, you should use caution when interpreting the p-value with small samples that accurates the p-value insensitive to normal residual errors, you know. So nuestro modelo fit, dice the model selection report display an alternate model that can be better choice. You should evaluate the data model fit in terms of your goals. Look at the fitted line plots to be sure that samples adequately cover the range that its values. The model properly fits any curvature in the data, so avoid overfittings, and the line fits well in areas of special interest. Bueno, ese fue nuestro ejercicio 6. Nos dice calentamiento global. Calcule la temperatura predicha para un año reciente en el cual la concentración del CO2 en partes por millón de 330.9. La temperatura predicha se acerca a la temperatura real de 14. Aquí vamos a ir a estadísticas, regresión. Y seleccionamos, era sí. Vamos a gráficas, regular, 4 en 1. Y aquí dejamos arriba, dejamos temperaturas en la response Y, temperaturas, y en el C1 le vamos a dejar en el predictor X partes por millón, ¿no? Seleccionamos OK. OK. Nos dice que la revisión, the regression analysis temperature versus a CO2 partes por millón. The regression equation is temperature centigrades 10.48 plus 0.01092 COs por partes de millón, ¿no? El modelo sumario, el model summary es 0.113133, ¿no? El R-square es de 79.59%. Nuestra varianza de análisis, el source es del DF, es de 1 en la regresión, en el SS 0.398607. En F 31.14 y en nuestra regresión de P es del 0.001, ¿no? En el error tenemos que DF es de 8, en SS 0.10 2393, MS 0.012799. En total, DF de 9 en SS 0.50100. Entonces, tenemos análisis.
Entonces tenemos que 10.48 más 0.01092. No, como 3891, ¿no? Pero ¿por qué? A ver, son 10.48 más 0.01092 por 370.9 a 3891. Aquí tenemos en las nuevas este ejercicio de variación e intervalos de predicción nos dice que el coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de correlación lineal. El valor de R es la proporción de la variación en Y que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula variación explicada, variación total. Nos dice, un intervalo de predicción es una estimación de intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimulación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la expresión de los puntos muestrales alrededor de una recta de regresión. La desviación sin explicar o residuos de una distancia vertical entre un gusto muestral y la recta de la regresión, ¿no? Nos dice que el error estándar de la estimación es una media colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de una recta de regresión. El error estándar de la estimación denotado con SE es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados en Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión.
Pero, al cuadro 79.56%, un R cuadrado de ajustado de 77.01% y un R cuadrado de dicho de 69.68, ¿no? Esto fue nuestro modelo 9.24298, ¿no? Nuestra ecuación. Nuestra ecuación, nuestra temperatura es de 10.483 más 0.01092 como por partes de millón, ¿no? De nuestra concentración. Y el último ejercicio nos dice que el rendimiento de automóviles remitas al conjunto de datos 16 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión, donde el consumo de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta. ¿Cómo es fácil? Medir el peso del automóvil, su longitud, su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Utiliza únicamente esas variables como posibles variables de predicción. La mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible en carretera, ¿no? La ecuación de regresión es 47.9 menos 0.0044 menos 0.823, donde x1 es igual al peso y donde x2 es igual al desplazamiento o la capacidad volumétrica o cilindrada. Tiene el valor más alto de R2 ajustado de 0.644 y el valor P más bajo de 0.000. Sería mejor utilizar la ecuación de regresión 50.5 menos 0.000587, donde representa el peso. Ya también tiene el valor de valor P y 0.000 y su valor de R2, ajustada de 0.6386. Es solo un poco menor que 0.644, pero es mejor utilizar una ecuación de regresión con menos variables de predicción, ¿no? Gracias.